Me voy a enfocar especialmente al tema del cuadro hemático y mieloma múltiple. En la pregunta que la doctora Romero le hizo al doctor Borda al finalizar la conferencia anterior, en la cual él explicó ampliamente cuál es el enfoque multidisciplinario para el tratamiento, para el diagnóstico del mieloma y después su tratamiento, pues uno de los puntos principales es el gran problema que tenemos con esta enfermedad, es si la podemos diagnosticar tempranamente y podemos avanzar rápido a los tratamientos y no cuando el paciente ya está en una catástrofe de su enfermedad. Esta foto que elegí y que la vamos a mostrar un par de veces como fondo son células plasmáticas claramente identificables que son la representación del mieloma en la médula ósea. Sin embargo, ya lo sabemos, y en el cuadro hemático, y más que en el cuadro hemático, en la sangre periférica cuando la estudiamos, es mucho menos frecuente que encontremos las células plasmáticas tumorales y que las podamos identificar morfológicamente. Entonces, el sitio donde las buscamos, como en este ejemplo, es en la médula ósea o en los huesos. Y he escogido este caso para ilustrar, como siempre, que esta es una enfermedad conocida hace mucho tiempo, desde 1873 por Kluczynski. Este reporte del Dr. Wright fue hecho en 1900 y él decía que en ese momento habían 17 reportes de casos de mieloma múltiple y que había habido 2 anteriores de Vence-Jones y McIntyre y uno de Weber. Entonces, es una enfermedad conocida de mucho tiempo. Y este caso que el Dr. Wright reportó en el Mass General es muy interesante porque el paciente que tenía 54 años y que había ingresado en 1898, él tenía una masa en la región mamaria y había estado creciendo. Y pues tenía dolor, como era relacionado al tumor. Y este paciente pues tenía los estudios de orina donde pues se buscaba la albuminuria, tenía trazas en el suero de albúmina, como lo describían allí, tenía otros exámenes como la hemoglobina y el conteo de blancos en 5.000 y los rojos en 4.700.000, que le habla a uno de que era un cuadro probablemente en eritrocitos normales, ¿cierto? Otros estudios que tenía pues eran radiológicos y tenía múltiples lesiones en las costillas, como es lo clásico de los mielomas en evolución, en el cual tenía el lado derecho y el lado izquierdo comprometidos. Cuando hicieron la autopsia posteriormente de este paciente, tal vez un año o un año y medio después de la enfermedad, encontraron una gran masa en el esternón. Se había perdido el hueso y las células plasmáticas que vemos en el fondo, en gran cantidad, que habían destruido el hueso, pues son las de la foto más cercana, en la cual claramente reconocemos el mieloma. La mayoría de los mielomas que vemos es identificable que en la célula plasmática sea fácilmente reconocida, como lo vemos en esta foto, los grumos de cromatina que hacen la característica nuclear de rueda de carreta, y el núcleo excéntrico se parecen mucho a las normales. Hay una suerte de casos de mieloma mal diferenciados que nos traen problemas en el diagnóstico, especialmente cuando la enfermedad aparece como una lesión ósea. Está entre el 1 al 2% de los cánceres, y es el segundo tumor maligno hematológico más común, con incidencia de 4,5 a 6 por 100.000 habitantes por año, y es una enfermedad de adultos mayores, generalmente mayores de 65, y pues muy raramente aparece en menores de 40 años, es excepcional. Entonces, la mayoría de los casos los vemos por encima de los 65 años, y se debe sospechar en el contexto clínico que ha sido mencionado, que la identificación de una proteína normal
monoclonal y lesiones óseas, pues es uno de los puntos principales en la identificación de la enfermedad. El Centro de Mieloma y en su desarrollo, pues ha basado en sus protocolos el uso de las guías del National Comprehensive Cancer Network, y se enfatiza pues lo que ya explicaron ampliamente, que es una buena historia, un conteo diferencial de cuadro hemático apropiado y un frotis de sangre periférica pueden abrir la luz para llegar al diagnóstico y las distintas enfermedades que puedan estar relacionadas de plasmocitoma solitario, el mieloma sintomático y el mieloma múltiple o gamapatías monoclonales u otras enfermedades. Ya se ha enfatizado bastante sobre la importancia de identificar el CRAB, ¿cierto?, en sus 4 componentes, y uno de ellos es la anemia, ¿cierto? Entonces vamos a centrarnos un poco en eso. En el cuadro hemático, la anemia, pues, que son menos de 10 gramos por decilitro, y, pues, o pérdidas de 2 gramos. Y pues en hombres generalmente a partir de 12, o en mujeres podría ser de 11.5. El otro aspecto en el frotis de sangre periférica, y que no lo vemos sino cuando ya la proteína es muy alta, es tienen paraproteínas, ¿cierto? Si tiene rulo. Entonces el apilamiento de los eritrocitos generado por la presencia de la paraproteína produce este fenómeno que vemos en la flecha y que nos permite identificar el rulo. Sin embargo, no es suficiente y muchos estudios adicionales rápidamente deben ser hechos. Y el otro punto que en la sangre periférica debemos identificar es si hay o no células plasmáticas en la sangre periférica. En la médula ósea, pues, identificamos más qué cantidad de células plasmáticas hay y si pueden estar entre el 10 y el 60 o más del 60. En situación en el 60, de más del 60, que hablamos ya de compromiso por mieloma múltiple en pacientes que pueden todavía no tener todos los estudios completos. En 121 pacientes nuestros de la Fundación, en información que la doctora Romero y la doctora Sofía Torres me facilitaron, encontramos que 54 pacientes tenían hemoglobinas por debajo de 12. Leucopenia tenían 41 pacientes, 34% de ellos. Leucocitosis tenían 11 pacientes, 9.1%. Trombocitopenia, 16 pacientes, que son el 13%, y trombocitosis, 4 pacientes, el 3%. Entonces, lo principal es el enfoque de la anemia como hallazgo asociado a los casos que hemos tenido. Las hemoglobinas que se identificaron fueron de 6 a 8 en 7 pacientes, que es el 6%, de 8 a 10 en 27 pacientes, y de 10 a 12 en 28 pacientes, que es el 23%. Entonces, esto nos habla de que los pacientes que tienen severas anemias son muy poquitos y la mayoría están entre 8 y 12 o menos de 12. En los informes que se conocen de este tema de anemia, de los principales son los de la Clínica Mayo, uno clásico de 1975 y otro del 2003, y pues decían que es parecido a nuestro hallazgo, que la anemia se identifica en el 62% de los casos en el trabajo del 75, en el trabajo del 2003 están reportados más alto, un 73%, y ellos mencionan también en este trabajo que el 97% de los casos presentan anemia durante el transcurso de su enfermedad. Seguramente muchos de estos pacientes estaban en tratamientos que hoy día ya están incluso en desuso. Y el rulo pues está en un 50% de los casos, y leucopenia y trombocitopenia muy poco frecuentes. En otros artículos recientes que estuve rastreando sobre esto, encontré este informe de poblaciones danesas y suecas, en las cuales
recopilaron 4.647 pacientes y diferenciaron los pacientes que tenían más de 75 años y menos de 75 años. Y resulta muy interesante observar cómo en los menores de 75 el porcentaje de anemia es menor que en los mayores de 75, y en la serie sueca es igual, menos en los menores de 75 y más en los mayores de 75. Entonces vemos como este es un hallazgo, y esto también ellos lo asociaron, los mayores de 75, al estadiaje de la enfermedad, y observaban como los más mayores que tenían más anemia, pues tenían, que encontraban anemia, también estaban con mayor estadiaje de la enfermedad y un desenlace pues más negativo. Aquí hay una serie de un reporte de este año de Medellín, que son un número de casos significativos, y pues ellos lo enfocan en el informe más en la mediana, y pues está claro que gran parte de los pacientes, que eran 163, pues la mediana está de 9.6, o sea, se registraba menos de 10. Bien, para el seguimiento de los pacientes, los otros dos aspectos son en recaídas de la enfermedad, pues es habitual que se debe tener como parámetro que si hay un descenso en la hemoglobina mayor de 2, pues también, y más las otras consideraciones de la proteína, las lesiones óseas, etc. Aquí el otro aspecto de la anemia es central. Ya para el tratamiento y como soporte, pues entonces muchas veces estos pacientes que tienen anemia se deben considerar para manejos con eritropoyetina. Uno de los problemas que tenemos es la identificación de células plasmáticas en sangre periférica. Recordar que el microscopio es bastante limitado, pero a pesar de eso es una rutina que hacemos y que debemos tener en cuenta, que es siempre que hay sospecha de mieloma o ya se confirma que hay mieloma, debemos evaluar la sangre periférica cuidadosamente para identificar si hay. El microscopio, recuerden que discrimina 1 en 100 células, a diferencia de otros métodos como la citometría de flujo y la biología molecular. Y pues hay varios reportes, incluso recientes. Primero, habían recomendado que el 5% de células plasmáticas detectadas en sangre periférica era bastante más lo equivalente a una leucemia de células plasmáticas, y hoy más o menos sabemos que con otros trabajos que más del 2%, pero esta identificación es por citometría y no por morfología. En todo caso, ¿qué podríamos hacer para identificar mejor en sangre periférica? Pues primero, pacientemente rastrear células patológicas, y sobre todo muchas veces no contar una sola lámina a 100 células, sino a veces 3 láminas y contar 300 células para identificar si hay anomalías que sean células patológicas que sean identificables. ¿Y por qué hay anemia? Pues fue uno de los aspectos, pues porque el tumor reemplaza la hematopoiesis normal, pero también se veía que aún pacientes que tenían volúmenes no tan grandes de tumor cursaban con anemia. Entonces la otra es, en la medida que hay compromiso renal, pues hay defectuosa producción de eritropoyetina, y lo más conocido pues es que las células plasmáticas favorecen por la presencia de las diferentes citoquinas que están y incrementan la apoptosis por aumento de la actividad al ligando y hay mayor muerte celular, principalmente de eritroblastos tempranos, basófilos o anteriores. Y pues hay otros factores asociados todavía desconocidos. Entonces aquí vemos en el gráfico cuáles los mecanismos envueltos en la interrelación del Fas ligando y el factor de necrosis tumoral relacionado a apoptosis que induce el ligando, que favorece que la presencia de las células plasmáticas acelera la muerte de los eritroblastos y
los llevan a apoptosis y por eso se pierde incluso la gran parte de los eritroblastos tempranos en mieloma y pues es una de las explicaciones de múltiples factores que influyen en la anemia. Bien, muchas gracias por su atención